Fíjese que yo ayer me acerqué al trono del Señor a pedir justicia. Le decía yo, justicia, Señor, porque el pastor solo me mira ahí leyendo un poquito y ya luego me delega, y le decía yo, aquí somos todos hijos o todos somos entrenados. Pero es una bendición para mi vida poder compartir esta palabra que, pues al final de cuentas, el Señor es a mí a quien habla primero, ¿verdad? Y a mí es a quien instruye. Pues yo solamente traigo el consejo de esta palabra bendita, porque pues de mí no hay nada, ¿verdad? Solo contarles que el enemigo quería dejarme postrar en el desierto, pero grandes son sus victorias para con nosotros. Y yo quiero que me acompañe esta mañana en la primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan, en su capítulo 3 y versículo 1. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. En cuanto a usted, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo reconoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Todo el que comete pecado comete también iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y saben que Él se manifestó para borrar los pecados, pues en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo conoce. Mire, me impresionaba a mí porque cómo empieza este pasaje hablando de que ahora nosotros somos hijos de Dios. Amén. Levante la mano usted que es hijo de Dios. Mire, somos hijos de Dios y no lograremos entender por qué a nosotros. Yo no sé si alguna vez usted ha meditado, Señor, ¿y yo por qué creí en esto? ¿Y yo por qué levanté la mano? ¿Y yo por qué asisto a la iglesia? No sé si usted se ha hecho esas preguntas. Yo de repente sí le digo, Señor, ¿y yo por qué tengo que ir puntual al culto? Y Señor, ¿y yo por qué tengo que ir martes? ¿Y por qué tengo que ir viernes? ¿Y por qué tengo que ir domingo? Y tantas preguntas, pero mire, esas son preguntas que hoy no las entendemos. Porque sin lugar a duda, cuando un día salimos de la casa del Padre, muchas cosas se quedaron como en una laguna en nuestra mente. ¿Para qué? Para que no buscásemos al Señor por intereses, sino por lo que Él nos puede dar, sino que lo buscásemos porque en Él tenemos la vida y la vida eterna, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, yo siempre recuerdo un testimonio de una vez que me tocó estar con un dentista. Yo creo que ya se lo comenté. Me tocó estar ahí, estaba llena la clínica de pacientes, y se acerca una joven y me dice, ¿usted es cristiana? Entonces le dije, pues por la bendita misericordia del Señor, soy cristiana. Y mire, ¿y usted no sabe por qué yo soy cristiana? Y yo, oye, la volteé a ver, ¿verdad? Yo pensé que tal vez estaba queriéndome hacer una broma o algo. No, en serio, me dijo, es que fíjese que yo no entiendo por qué yo soy evangélica. Y entonces empezamos una charla sobre el fundamento del por qué. Realmente nunca lo vamos a entender. Porque hoy usted está aquí. Cuando, mire, si somos amas de casa, tenemos cuántas cosas que hacer en la casa y no salimos de la casa. Pero mire, ¿por qué hoy está usted aquí? Porque es un misterio que el Señor lo atraiga a usted con sus errores, con todas las infidelidades que le tenemos al Señor, que le practicamos, ¿verdad? Que Él nos perdone, que es un misterio que Él cada mañana, cuando usted abre sus ojos y mira el sol, mira un cielo nuevo,
que le está anunciando una nueva oportunidad en el Señor de hacer mejor las cosas que el día de ayer, y usted dice: Señor, pero ¿por qué me haces partícipe de esas cosas? Yo le decía al Señor: ¿por qué me dejaste nuevamente sobre la tierra? Hace un año el doctor le dijo a mi esposo: mire, cómprele su cajita, ¿verdad? Y prepárese porque mire, ella ya no va a pasar de esta semana. Y mire, el hombre nos puede decretar muchas cosas, pero como usted y yo somos hijos, y no depende el sí de nuestro adversario, o no depende el no del adversario, sino que depende del que está allá arriba, del autor y consumador de la fe, del que dijo: vas a vivir, de aquel que te dio el aliento para vivir y te dice: por mí permaneces de pie. Pero miren, nosotros no somos robots, porque a veces nos conformamos con quedarnos solo en esa parte de la palabra, que disfruto cada mañana la misericordia nueva del Señor, y cada noche dice: cantaré de sus fidelidades. Pero realmente, ¿para qué estamos de pie? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos tenga de pie? Porque hemos de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice su palabra, ¿verdad? Ahora yo le digo a usted, si somos hijos de Dios, como dice la palabra, y mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos haya hecho hijos de Dios. Fíjese que yo tengo la experiencia que mi mamá enviudó cuando tenía 36 años de edad. Y lo que menos mi mamá quería era adquirir otro compromiso. Porque yo oía que ella decía, yo tenía como entre 12 y 13 años, iba a cumplir, y ella decía: ay, no, es que atender a un hombre otra vez, es que lavarle la ropa, es que planchar, es que, ay, no, ya me quitó el Señor uno, ya para qué quiero otro, decía. Pero eso decía ella, pero los planes de Dios eran otros. En una dominical un día estaba predicando el pastor y le dice: hermano, la encargada de damas, porque en ese momento mi mamá era encargada de damas, venga para acá, mire, dice el Señor que varón te tiene preparado. Pero ¿por qué, Señor, si yo no quiero? Dice, y hay testimonios de hermanos de la iglesia que cuentan, ¿verdad? Pero ¿por qué, Señor, si yo no quiero varón? Pero mire en sí a lo que yo le quiero llevar. Mira cuál amor te ha dado el Padre, que te haya hecho hijo. Mi mamá se casa y llega mi padrastro. Nunca le dije padrastro. Y cuando empecé a decirle, le empecé a decir papá a través de los años. El deseo humano, como yo decía, no, es que papá le queda a él muy grande, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero llegar con contarle este testimonio? Que fue un hombre. Mire, yo no conocí tanto las virtudes de mi papá, aunque de 12 años yo ya sabía mucho de mi papá. Pero este varón que el Señor le dio a mi mamá fue un hombre tan especial, que con el tiempo yo fui entendiendo, fíjese, cómo el Señor no quería que yo viviera sin autoridad. Y Él quería poner una autoridad sobre mi cabeza, y que yo pudiera honrar esa autoridad. Claro que hoy se lo cuento a usted, muy contenta en el momento, ¿verdad? Hasta me fui de la casa a vivir con mi abuelita como 1 año y medio, y no le dirigía la palabra a mi mamá, porque para mí había sido un sacrilegio que ella hubiese profanado el nombre de mi papá. Pero miren, llegó ese varón a nuestra vida, un varón de Dios hasta la fecha. Ahí mi esposo tiene testimonio de eso. No fue un varón que me abrazaba, que me sentaba a su pierna como mi papá lo hacía, me abrazaba y con aquella pureza de padre, ¿verdad? Él no fue un varón que fue muy expresivo con nosotros, con mi hermano y yo. Fue un varón que siempre manifestó y demostró su amor de otra forma. Primero los niños, le decía a mi mamá, y después nosotros. Y nosotros no éramos sus hijos. Entonces yo le digo a usted, nosotros no éramos hijos del Padre, porque la palabra dice que éramos hijos de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces mire usted cómo nos encuentra el Padre, porque dice que éramos ramas secas, tiradas. Yo no sé cómo lo encontró usted el Señor, pero dice la palabra que Él vino y levantó, dice, la rama,
y la puso en el olivo verdadero. Y ahora, dice su palabra, ya corre por nosotros esa savia perfecta. Imagínense la obra de Dios. Y nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos por qué. Con qué compasión y con qué misericordia el Señor nos toma y nos pone en el olivo. Pero mire, estamos en el olivo, pero ¿estaremos dando el fruto dulce del olivo como hijos de Dios? ¿O estaremos como aquel olivo silvestre que dice, él fue y arrancó el fruto? Se miraba bueno, pero ¿sabe una cosa? A la hora, mire, de servirse de él, dice que era amargo. Entonces yo le digo el misterio de por qué él quiso ser nuestro Padre. Yo le voy a decir algo. Yo, de mis hijos, el más travieso fue el del medio. Fue tremendo. Y un día yo le dije, y fíjese que yo pensé que ya lo había olvidado. Y un día le dije yo, era chiquito, y le dije, ay, me avergüenzo de ser tu mamá. Le dije, dice, para no cansar lo que hace como unos 15 días, me dice, mira mamá, ¿sabes una cosa? Me dice, que nunca he podido olvidar. Y por eso cuidemos las palabras. Esa fue la lección que yo aprendí. Por eso cuidemos las palabras, porque muchas veces decimos palabras que, como dicen ellos, mejor me hubieras metido una cuerda, pero no me hubieras dicho eso. Y me dice, mira, no olvido que me dijiste que yo era el hijo de tu vergüenza. Él ya lo arregló, ¿verdad? De otra forma. Que yo era el hijo de tu vergüenza, ¿no? Pero miren, hermanos, yo le digo, ¿acaso nosotros no solo vergüenzas a veces le damos al Señor? ¿O será que nosotros somos merecedores de ser sus hijos? Sí, mire, a veces hasta dudamos de Él. Sí, mire, a veces verdaderamente estaremos dando el testimonio de ese fruto dulce de paz, de amor, de bondad, de misericordia. ¿O será que todavía vivimos bajo los yugos que nuestros padres nos enseñaron? Mi mamá me cuenta que mi abuelito dice que cuando se acercaban ella así, papi, necesito un lápiz para la escuela, les tiraba el jarro de agua caliente que tuviera en la mano. Y entonces mi mamá no era muy expresiva, pues, ¿verdad? ¿Y cómo? Si hasta le daba miedo acercarse con su papá, dice ella, porque pensaba que en lugar de demostrarle algo de amor, le iba a pegar. Entonces, mire, muchas veces nosotros seguimos viviendo bajo esos patrones, ¿verdad? Y el Señor, cuando yo me conocí con mi esposo, ay, yo era bien linda. No, yo le quiero contar como testimonio. Ya en el Señor era un fruto amargo. Ya estando en el Señor, porque le digo que yo tuve la bendición, mi papá aceptó en el IMSS Central, su pastor hermano Otoniel Ríos Paredes, y mi mamá aceptó con el hermano Jerónimo Sales, aquí en Huehuetenango. Entonces yo nací en un hogar cristiano, pero eso no nos da a nosotros la solvencia de que nosotros, por haber nacido en un hogar cristiano, vamos a ser arrebatados, vamos a ser salvos. Porque recuérdese que la relación de hijos que tenemos que tener con el de allá arriba es lo que va a definir nuestro boleto a ese viaje que tenemos que hacer a la eternidad. Porque fíjese que yo le digo algo. En estos días he tenido que salir con mi hijo el pequeño. Y yo le digo, mi hijo va a ir conmigo porque no lo quiero aquí en la casa. Quiero que camine conmigo. No lo quiero encerrado viendo televisión y me lo llevo. Y dice, ay mami, pero no platique mucho porque a mí me desespera. Me desespera andar con usted porque usted platica mucho. Pero ¿a qué lo quiero llevar? Que a donde yo voy dice, ay, este niño, ¿cómo no se parece a su papá? Solo que en blanco, dice. Y con los ojitos aquí, ¿verdad? Que este es un defecto, dice, ¿verdad? Pero por lo menos yo escondo mi defecto. Pero miren, me dice, ¿cómo no se parece al papá? Pero miren, salgo yo con mi hijo el grande. Ay, donde quiera que voy. Y lo muy menos hasta Demi se llama también, me dice.
Sí, le digo que es idéntico al papá, es igualito. Y él es sí, de características igual a mi esposo, moreno, igual que mi esposo, de guapo, de hermoso. Por eso lo amo. Pero mire, se parece uno a su papá. No le han dicho a usted cómo se parece a su mamá, usted cómo se parece a su papá. Pero mire, ahora yo le digo, ¿por qué al Señor le plugo hacernos sus hijos? Si nosotros no nos parecíamos a Él. Perdónenme, pero nosotros no teníamos nada del Señor. Y ese misterio hoy no lo entendemos. Y un día lo vamos a entender, pero mientras lo entendemos, tenemos que dejar que se vaya manifestando esa obra de parecernos a nuestro Papá eterno. Porque imagínense entonces, si no nos parecemos a Él, dos padres hay aquí en este mundo. El padre de la mentira, dice, y de las tinieblas, y el padre de la luz. Pero usted y yo pertenecemos al Padre de la luz, ¿verdad? Entonces, si pertenecemos nosotros al Padre de la luz, tenemos que tener características del Padre de la luz. ¿Y cuáles son las características de Él? El amor, pero no el amor muchas veces como nosotros lo creemos. No conoce a Dios porque no demuestra amor. No, miren, los fariseos demostraban mucho amor, pero ¿cómo los catalogó el Señor? Como sepulcros, blanqueados nada más por encima. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es pesado en el corazón y es pesado por el Señor. Y le voy a decir algo, que el Señor no vende su balanza. Por eso a mí me impresiona ese texto donde dice que el Señor pesa lo más profundo y conoce toda intención. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener esas características del Señor. Y me gusta mucho en el 3:1, en la segunda parte, porque dice, por eso el mundo no nos conoce. Y el hebreo conocer es profundizar acerca de alguien, profundizar acerca de una persona. Imagínese usted esa escena donde estaba el Señor con sus discípulos. Y dice que esa noche lo iban a aprender. Pero mire, ahí andaba Pedro. Y le dice, empiezan a seguir. Y dice la multitud, este también es de ellos. Este también anda con él. Señalaban a Pedro. Como quien dice, línchenlo también, porque es de esos mismos. Pero mire, muchas veces nos empeñamos tanto en que la gente conozca solo lo de afuera y nos olvidamos que tenemos que ser aprobados por dentro y que por lo de adentro solo lo aprueba el que está allá arriba, el poderoso, el divino, el que tiene un ojo que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Y muchas veces nosotros queremos ser aprobados en el servicio por el hombre. Voy a llegar puntual para que el pastor no diga que yo soy un irresponsable. No, usted venga puntual, porque el que está ahí arriba se lo merece, porque es el perfecto, porque es el bueno. Entonces dice que ahí estaba, ¿ve? El mundo, dice, ya no nos conoce, porque nosotros no tenemos que darnos a conocer por lo que el mundo puede ver en nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos, valga la redundancia, tener la necesidad, hermanos, de ser aprobados por el que está ahí arriba. Hoy todos nos miramos bonitos aquí, todos nos miramos bien planchaditos, bien lindos, pero allá afuera, donde tenemos que realmente sacar de lo que está adentro. Mi esposo siempre dice algo, ¿quieres saber qué tiene una persona adentro? Platique con él, ¿verdad? Y a veces es ahí, mire, donde fluimos, pero no en el fruto del Señor. Fluimos en otras cosas, pero menos del fruto del Señor. Y es donde el Señor dice, necesitas parecerte más a mí. Deja que yo talle tu vida para que te parezcas a mí. Y dice, porque a Él no lo reconoció. Pero si se da usted cuenta que son dos palabras. Conocer es profundizar acerca de una persona, pero reconocer, dice, a Él no lo reconoció. No pudieron hacer juicio de quién era Él. Imagínense,
vino en estado de hombre, pero no pudieron discernir de dónde venía. Unos le decían profeta, dice su palabra, ¿verdad? Miren la samaritana, ahí estaba en el pozo. Tú eres un profeta más, pero no pudo discernir. Y eso es lo que el Señor hoy quiere de usted y de mí, para empezar, que realmente nosotros podamos dar esos frutos que Él quiere como hijos, empezar a parecernos a Él, y podamos discernir quién es el que nos ha llamado. Porque ciertamente no entendemos por qué nos hizo sus hijos, pero el Espíritu que nos guía a toda verdad nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando por qué es que nosotros somos sus hijos, y por qué tenemos que venir al culto, y por qué tengo que ser puntual, y por qué tengo que pararme, y por qué tengo que cantar, por qué tengo que obedecer. ¿Por qué? Esas son características de un hijo de Dios, ¿verdad? Y me gusta mucho ahí donde dice también en la Escritura que no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Cuándo se va a manifestar realmente lo que nosotros hemos de ser? Cuando empecemos a ser levantados, hermanos. Yo no sé si usted quiere ser arrebatado, de pura verdad, pero si usted quiere ser arrebatado, tiene que empezar a parecerse a su Señor. Y no vamos a hablar de las características, porque al final usted conoce todas las características. Tiene que tener fe, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Están las características del Señor. Pero si nosotros decimos que somos sus hijos, tenemos que parecernos a Él. Dice, todo el que tiene esta esperanza en Él. Levante la mano. ¿Usted tiene la esperanza en el Señor? ¿Usted tiene la esperanza en el Señor o todavía sigue confiando en usted mismo? Porque mire, el hombre confía todavía en su propia prudencia, dice la palabra. Confía todavía en su propia justicia, dice la palabra. Confía todavía en su corazón. Mire, pero la palabra dice, si nosotros tenemos la esperanza, tenemos que depositarnos en las manos del Señor. Y saben que eso no es fácil. Depositarse en las manos del Señor es dejar que Él haga la obra perfecta en nuestra vida. Como aquel barro que está haciendo. Mire, a mí me impresiona porque está el alfarero con el barro y dice que el pedazo de barro se le cayó. ¿Será que lo botó, se descuidó? No. A veces el barro, hermano, es difícil de trabajarlo y no quiere. Pero el Señor dice, no, te voy a tener paciencia, para que tú también tengas paciencia con tus hermanos, para que demuestres lo que hay de mí en ti. Y dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Y esa es la característica del Hijo de Dios, que se purifica. Fíjese, hermano, cada día se está purificando, cada día se está apartando, cada día se está santificando. Y mire, por eso nosotros no somos de esa profecía, ¿verdad? Que 3 para adelante y 2 para atrás, 3 para adelante o 5 o 6 para atrás. La palabra dice que nosotros tenemos que mirar a nuestra meta, como la paloma que solo tiene una dirección y se direcciona ahí nada más y sabe que ese es su punto y ahí tiene que llegar. Pero miren, nosotros tenemos que desear ser puros, hermano. Dice, las cosas viejas pasaron. Yo no sé cuántas cosas viejas le han pasado a usted y cuántas sigue usted reincidiendo y practicando. Y yo, ¿verdad? Seguimos practicando cuántas cosas. Pero yo le voy a decir, dejémonos tallar. Es el tiempo, porque ahora sí que, como dice el hermano Angelito, ya nos agarró el tiempo y la venida está a la puerta. Y muchos nos vamos a quedar, no por desconocimiento, sino porque simplemente no quisimos aprovechar la gran oportunidad en el Señor. Y dice, todo el que comete pecado. Dice también, el pecado es la iniquidad. Y saben que Él se manifestó para borrar los pecados, pues en Él no hay pecado. Todo el que peca no lo ha visto ni lo conoce. Y me gusta mucho porque la palabra puro significa eliminar todas las imperfecciones y recuperar nuestra esencia. En eso nos enfocamos. Esa es la tarea de esta escuela, hermano.
Esta es la tarea de esta escuela a la que nos ha llamado el Señor, a esta escuela de la vida, ir eliminando todo aquello que no nos deja caminar hacia el camino de la pureza del Señor, ir eliminando todo aquello que no nos deja, hermanos, y tratar de recuperar nuestra esencia como hijos de Dios. Nos tenemos que parecer al Señor. Y luego en el versículo 7 me gusta porque dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que obra la justicia es justo, porque Él es justo. ¿Y qué será la justicia de Dios? Es la práctica de sus reglas, es la práctica de sus mandamientos. Eso es la justicia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Que nosotros no podemos practicar la justicia de Dios. No podemos practicar sus mandamientos, ni sus estatutos, ni sus preceptos, porque tenemos que empezar desde el principio, hermanos. ¿Y saben cuál es el principio? Establecer el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Usted va a querer santificarse, pero si no está establecido el reino de Dios en su vida, usted no va a poder santificarse. Y miren, a veces es difícil seguir instrucciones, ¿verdad? Pero ahí no hay pierde en las instrucciones, miren, ahí no hay pierde. Y si usted viene y establece el reino de Dios, ¿pero qué es eso, hermano? ¿Qué es establecer el reino de Dios en mi vida? Miren, hay un texto que a mí me impresiona porque dice: ahora escribirán estos principios en su corazón. Dice, ¿verdad? Me gustaba mucho cuando el hermano Henry predicaba, porque decía él: si usted no usa el casco, le van a poner una remisión, ¿verdad? Y si usted transgrede la ley, hermano Marco, hay un castigo. ¿O no se dice así? Hay una consecuencia. ¿Perdón? Hay una pena. Si usted transgrede la ley, hay una pena. Mire, si usted peca, va a tener un pago. Y el pago es la muerte. Y no es la muerte literal, le digo a usted. A veces uno cree: ay, la muerte. No es la muerte literal. Puede ser que en nuestra alma muramos al Señor, pero eso no es el plan que Dios tiene para nuestra vida. El plan que Dios tiene para nuestra vida es que nosotros logremos poner por fundamentos sus principios y sus preceptos. Me gusta mucho cuando la palabra habla en Proverbios y dice la sabiduría. Dice que cuando nosotros venimos al Señor, también Él nos dio de su conocimiento, nos dio de su entendimiento. Y por eso me impresionaba mucho, porque hay un texto que dice: pero no seamos como el mulo. Y es bien duro, ¿verdad? Ay, cuando yo lo leí, dije: Señor, ¿por qué me estás comparando con semejante cosa? Ya me daba el ataque. Pero es que de verdad, Él que conoce a veces lo más profundo de nuestro corazón y sabe que a veces no podemos ver más allá de las victorias que Él nos tiene preparado, porque no desarrollamos el entendimiento que Él trajo cuando nosotros venimos a sus pies y nos hizo sus hijos. Entonces tenemos que tener ese entendimiento y ponerlo por obra, y tenemos que establecer su reino en nuestra vida. ¿Cuántos queremos establecer el reino del Señor en nuestra vida? Eso es lo que nos va a dar la victoria. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros parecernos a Él. Eso es lo que nos va a nosotros hacer practicar la justicia de Dios. Recuérdese que Dios es justo, y Él es justo en todos sus caminos, dice la palabra. Y ese no es el mensaje, es la introducción. Ya me hicieron caras. Pero fíjense que si usted se va conmigo ahí mismo a la epístola de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 29, hay un texto que me gusta mucho, porque estamos hablando de establecer la justicia de Dios, ¿verdad? De establecer su reino en nuestra vida. Y cuando hablamos de establecer un reino, como que nos suena a que estamos hablando de poner un trono en nuestro corazón. Y hay un canto que a mí me gusta mucho que dice: ven y toma el trono. No sé si usted ya lo ha escuchado. Ven y toma el trono. Y cuando hablamos de ven y toma el trono, estamos
diciéndole al Señor, invitándolo y dándole toda la autoridad sobre nuestra vida, de que Él se establezca en nosotros. Y cuando Él se establece en nosotros, entonces ya no vivimos de nuestra voluntad, entonces vivimos de la voluntad de Dios. Entonces aprendemos a conducirnos en el entendimiento de Dios. Entonces aprendemos a poner por obra sus normas, sus mandamientos y todos sus preceptos. Y ese texto dice: si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mire, de verdad la profundidad de ese texto. Si ustedes saben que Él es justo, a ver, ¿cuántos sabemos que Él es justo? Amén. Imagínense usted la profundidad de ese texto. Si sabemos que Él es justo, si Él es justo, nosotros somos sus hijos, tenemos que obrar en justicia de Dios. Pero imagínense, yo me ponía a pensar, porque en esta semana estuvieron puros abogados comiendo ahí en la mesa que llegaron de visita. Y ellos empezaban a hablar de un montón de cosas, mire. Y yo estaba de repente, mire, créanme, estaba yo moviendo la comida, pero ya casi calentaba la paleta, jalaba la tapadera, ponía el cristal. Estaba yo brava, dice, porque yo dije: ¿por qué no seré yo la presidenta de Guatemala? Si yo fuera la presidenta de Guatemala, ya hubiera mandado racumín entre la comida de todos esos presos, ya los hubiera tirado en plena mar, que se ahogaran. Mire, ¿por qué se lo digo? Porque a veces creemos que nosotros podemos practicar la justicia de Dios, pero si no tenemos establecido el reino, hermanos, ni nosotros mismos podemos vivir de esas reglas y esos estatutos, ni nosotros mismos. Tenemos que establecer el reino de Dios. Y yo me ponía a pensar, fíjese, como había un pueblo, usted corríjame si usted se recuerda, pero yo leía mucho en las noticias que hace algún tiempo, y ahora no hace mucho, que dice que hay un lugar donde no hay policía, porque la gente hace su justicia. Imagínense cómo nosotros mismos, sin ley de Dios, hermano, sin la ley de Dios, ¿cómo obraremos nosotros sin tener el fundamento de la ley de Cristo? Como esa gente que no se deja rectificar por las leyes de la tierra, que dice que llegan, la policía les da miedo entrar. ¿Será que al Espíritu Santo le dará miedo corregir nuestra plana? ¿Será que alguna vez el Espíritu Santo se ha dado por vencido porque realmente usted tiene sus leyes y las leyes del Padre no entran a su corazón? Mire, yo me puse a pensar: Señor, le dije yo al Señor, yo no quiero tener mis propias leyes, porque así digo yo y así tiene que ser. Si a veces pasa, como decía mi abuelita, si yo decía que la mula es parda, es porque yo ya tengo el pelo aquí en la mano. Pero miren, a veces vivimos de nuestras propias necedades, y vivir de nuestras necedades no nos caracteriza como hijos de Dios. El problema, hermanos, es que nosotros tenemos enemigos espirituales. No piense usted que al que ve es su enemigo, el que está detrás es su enemigo. Y muchas veces vamos, hermanos, no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. Yo no sé si alguna vez, ¿por qué a mí me pasa tanto? Es que solo falta que se acerque el chucho de la vecina y que me orine en mi zapato, y cabal sale el perrito, ¿va? Y cabal le viene a orinar al zapato, hermano. ¿Por qué? Porque no establecemos el reino de Dios en nuestro corazón. Vivimos todavía bajo nuestras leyes, vivimos todavía bajo nuestros preceptos. A mí me gusta mucho cuando vamos a tomar la Santa Cena, porque el Señor ha hablado de mi vida y me ha confrontado cuando tomamos la Santa Cena y dice: vaya, ahora júzguense ustedes, pues. Pero sabe que hasta para eso, si no tenemos establecido el reino de Dios, en lugar de juzgarnos, nos vamos a poner el honor al mérito, aunque andemos pecando, sin las reglas, sin los principios y los mandamientos del Señor. Por eso el Señor, miren qué amor, mira cuál amor te ha dado el Padre, que te haya hecho hijo, que te haya llamado hijo. Porque ahora, a través de ese cuerpo,
a través de esa sangre, tú te puedes juzgar a sí mismo y decir: Señor, yo soy esto, Padre. Y eso es acercarse al trono de la justicia del Señor. Porque ¿sabe algo? Porque nosotros cuando hablamos de la justicia del Señor tenemos miedo. Mire, tan bonito, porque nos gusta hablar del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Yo me acuerdo que hasta los niños, está mal porque no puedo ir arriba, ya es tan bajo que tan lindo hablar del amor de Dios. Pero también dice, Él es paciente, es compasivo, pero también su paciencia tiene un límite. Y eso es lo que no nos gusta hablar, de su justicia. Porque mire, ¿acaso no usted sabe de aquel texto de Ananías y Zafira? Se manifestó la justicia de Dios. No había necesidad que ellos mintieran. No tenían por qué mentir. Pero miren, se manifestó la justicia de Dios. Miren en el diluvio. Miren el diluvio, cuántos niños inocentes murieron. Y por eso hay gente que no comparte esta locura del Evangelio. Pues es que Dios es un Dios de amor, no es injusto. Pero a veces los padres, por eso yo oía a esos abogados y yo decía, es que miren, ese delincuente hizo esto, hizo lo otro, y ellos estaban en un gran tema ahí en la mesa, y yo decía, ay Dios, decía, ¿por qué no habrá una ley? Yo tendría que ser la presidenta de Guatemala, porque yo haría una ley que maten al delincuente, pero desde sus raíces, hasta su papá, hasta su mamá, hasta sus primos, hasta sus tíos, a todos hay que matarlos porque ahí está la raíz de maldad. Imagínese usted. Pero mire qué misericordia la del Señor, que dijo, si tú te encargas en buscarme, serás salvo tú y tu casa y toda tu descendencia, tus siervos, tus animales, todo dice tu palabra. Mire qué lindo acercarse al trono de la gracia, donde va a haber una justicia que no te va a eliminar por el momento. Porque estamos viviendo un paréntesis de gracia, donde si tú vienes y dices, Señor, yo soy culpable, pero a veces cuesta reconocerlo. Es que yo le jalé el chongo, pero porque también que me hizo, mira Señor, y nos queremos empezar a justificar en nuestra propia justicia. Pero cuando venimos delante de Él, no nos importa el que está a la par, no nos importa el que nos hizo daño, venimos y rasguemos nuestra vestidura y le digamos, Señor, yo te he fallado en esto, yo no he establecido tus estatutos en mi corazón, yo he sido una insensata, yo no he sido edificadora, yo he destruido con mis manos. Mire, hermano, por eso qué lindo cuando el Señor nos invita a estar delante de Él. No tengamos miedo de acercarnos nosotros al trono de su justicia, porque vamos a ser justificados. Dice la palabra que ahí nos tenían, hermano. Ahí teníamos al acusador, ¿sí? Pena de muerte, la muerte segunda para todos estos, Señor. La muerte segunda pido yo. Estos están muertos en sus delitos y pecados. Pero vino alguien y dijo, sí, es cierto, Padre. Pero no te olvides que yo vine a morir en la cruz del Calvario para justificarnos a todos. Y ahora disfrutamos de esa bendición, que nos presentamos delante de Él justos, no porque somos buenos, porque somos chulos, sino porque el Padre mira su sangre preciosa derramada en nuestra vida, ¿verdad? Pero no tengamos en poco, hermano, no tengamos en poco la sangre de Cristo, porque yo les voy a decir algo. Necesitamos establecer el reino de Dios en nuestro corazón, porque quien no esté viviendo con ese reino establecido, en vano va a ser su carrera, porque el día que suene la final trompeta no vamos a ser arrebatados. Entonces necesitamos vivir, ¿verdad? Y yo quisiera compartirles algunos textos sobre lo que sucede cuando no establecemos el reino de Dios en nuestro corazón. ¿Qué sucede? ¿Qué hay ahí cuando no queremos establecer el reino de Dios en nuestro corazón? Yo le voy a decir, las iglesias están llenas de muchos miembros,
Pero de esos miembros, ¿cuántos realmente serán hijos? Porque los hijos son aquellos que viven bajo los preceptos, bajo las reglas, bajo los mandamientos del pacto, ¿verdad? Y eso está vigente todavía. Y miren, acompáñenme usted a Proverbios 3:11. Fíjese que estos ejemplos que vamos a leer en varios textos es por no establecer el reino de Dios en nuestro corazón. Por no establecer el reino de Dios en nuestro corazón. Si alguien lo tiene y puede leerlo. 3:11 Proverbios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Imagínense, no menosprecies, hijo. Usted no va, como decía mi esposo, usted no va a ir a corregir al hijo del vecino, porque no es su hijo, el papá, que mire cómo sale con él, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no menosprecies la disciplina y la corrección del Señor. Miren, aquel que necesita establecer el reino tiene que apreciar que lo corrijan. A veces no nos gusta la corrección, ni nos gusta ser instruidos. Ay, cómo me quiere enseñar aquel eso que yo lo hago mejor que él, ¿verdad? Pero tenemos que tener humildad para poder reconocer que necesitamos ser disciplinados por el Señor. A veces, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? Y pareciera que dijéramos, si yo soy tan chulo, yo me porto bien, ¿por qué me pasan las cosas a mí? Pero el Señor, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, sabe que necesitamos ser instruidos, ser exhortados, ser disciplinados y ser corregidos. Vayamos a Proverbios 27:12. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Miren, hay muchos jóvenes que les gusta la adrenalina, hay muchas personas que les gusta la adrenalina en esos deportes extremos, ¿verdad? Y a veces hasta muertos han habido en esos deportes y uno dice, pero ¿qué es la gana de irse a matarla? Pero miren, a veces a nosotros nos pasa. Dice, por imprudentes, miren, el imprudente sigue adelante. Y a veces, ¿qué nos importa, hermanos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Seguimos reincidiendo nosotros en el pecado, seguimos reincidiendo nosotros en ofender al Señor y vamos a tener una consecuencia porque a usted lo señalaron por hijo y eso no es algo que usted quiso o no lo quiso, eso se llama misericordia. Entonces usted tiene que dejarse por el Señor ser tallado. Vámonos a Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Si alguien lo tiene, lo puede compartir. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Yo reprendo y corrijo. Pero miren, ¿a quién? ¿A los que están allá afuera? No, a nosotros los que estamos adentro porque somos sus hijos. Y dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Dice. Miren, o sea que si te han corregido, probablemente la llama del amor al Señor, probablemente tu amor hacia el Señor ha menguado, por eso te han estado corrigiendo. Porque mire, yo pensaba antes que, Señor, es que no tenemos dinero, entonces no podemos disfrutar del amor. Y yo misma ahora me pongo a pensar después del proceso del hospital y digo yo, no importa que no haya dinero, que esté el amor de Dios, eso es lo que importa. Y hasta un dicho hay, no sé si es un proverbio, donde dice, es un proverbio, donde dice, si Dios no está, todo te falta, pero si Dios está, no te faltará nada. Entonces, hermanos, tenemos que ser fervorosos, no estar un día, ay, hoy sí, esta semana sí voy a servir y vengo, pero ya la otra semana venimos, ya lunes ya no queremos saber del Señor, ya estamos perdiendo el fervor. Y a veces a causa de que no tenemos no permanecemos en el fervor del Señor, es que viene la dificultad.
es que viene la prueba. Y el Señor dice, tienes que permanecer, porque hermano, eres hijo y no lo decidiste tú, lo decidió el Eterno, y siéntete dichoso por eso, ¿verdad? Vamos a otro texto, Levítico 5:19. Si alguien, Levíticos 5:17, perdón. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con su culpa. Imagínense, si alguien peca, si alguien transgrede las leyes, o sea, miren, a veces nos ocupamos tanto de no vernos involucrados en problemas, porque qué feo. A veces yo he escuchado hablar puros abogados en mi mesa esta semana, y yo decía, ay Dios mío, qué complicado estar transgrediendo las leyes del país. Pero mire, qué complicado transgredir las leyes de Cristo, porque fíjese que si no nos presentamos a este trono de la gracia, cargaremos con la culpa mucho tiempo. Yo no sé cómo está su vida en esta cuestión. Si usted ha venido al trono de la gracia del Señor, de aquello que aquel día yo me despojo, perdóname. Dice que Él es nuestro abogado, que no ha perdido un caso, hermanos. No ha perdido un caso. Y no vamos a resultar nosotros como aquel que llegó con el abogado, ¿verdad? Y le dice que el abogado tiene que saber todo el caso para poder defender. Y dice que no decía que verdaderamente él la había matado. Y no quería decir que verdaderamente él la había matado, y le decía al abogado, pero dígame la verdad, porque yo necesito defenderlo, pero diga la verdad. Así estamos nosotros delante del Señor, que venimos, perdóname, pero no le queremos decir la verdad de lo que somos, de lo que hay adentro de nuestro corazón. Y dice, dígame la verdad, le decía el abogado, para que yo lo defienda. Le decía, no lo maté. Hasta que al fin, ¿verdad?, se paró ya enojado y le dijo, sí, yo lo maté, le dijo, y lo vuelvo a hacer si lo miro que se levanta de ese lugar donde está ahora. Pero mire, a veces nosotros queremos adornar nuestra culpa y no nos damos cuenta que por ahí se está metiendo el enemigo. Mire, aún el Señor me decía, porque les ha puesto carga de culpa, les ha traído el impaz, la enfermedad, les han robado el saltón, el revoltón, se ha comido el grano, se ha comido el vino. ¿Por qué? Porque siguen con culpas. El enemigo te incita a que tú caigas en su juego, pero después te cobra, no te regala nada, te cobra, hermano. Por eso qué bendición cuando nosotros podemos llegar al entendimiento de Cristo y poder discernir que es necesario que hoy establezcamos el reino del Señor en nuestra vida. Leamos Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Imagínense, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Mire, hermano, tenemos que discernir que nos está acercando al Señor cada día más. Tenemos que crecer, tenemos que hacer esa obra purificadora en nuestra vida, porque el Señor ya hizo la parte más difícil, morir en la cruz del Calvario por nuestra vida. Eso no tiene precio, pero nosotros no queremos hacer la otra parte, irnos purificando. ¿Y cómo nos purificamos? Viniendo ante el trono del Señor, que ahora ya está establecido en tu corazón. Señor, júzgame tú, porque Él conoce lo más profundo de nuestra vida. Júntate con sabios, hermano. Júntate con sabios. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amistades? Fíjese, yo recordaba hoy en la mañana que el Señor puso en mi camino a una mujer de mucha bendición, una mujer muy sabia. Y yo me recuerdo que un día yo estaba pasando una situación y le dije, mira, es que lo que me hizo esta persona, y mira, y yo siempre ahí
muy lastimada, muy dolida, ¿verdad? Porque por lo que yo estaba pasando. Y entonces ella me dijo algo, fíjese, que me impresionó y que nunca he podido olvidar. Y que siempre cuando algo me sucede, pienso en esas palabras que ella me dijo. Porque me dijo, fíjate, me dijo que hoy tú querés que yo te diga, sí tenés la razón. Sí tenés la razón. Pero mira, no es así, me dijo. El tiempo te dará la razón o te dirá cuán necia fuiste, me dijo. Y yo me quedé así como estática, y un poco brava, porque dije, yo tengo porque me dé un buen consejo. Y en ese momento yo pensaba que eso no era lo bueno. Y ciertamente el tiempo te va a dar la razón. Pero desafortunadamente también dicen que el tiempo es un juez que no perdona. Y si tú has dejado ir, dice la palabra, el tiempo como agua entre las manos, ese tiempo no volverá a tu vida. Entonces aprovechemos en el Señor, aprovechemos de juntarnos con personas que nos hagan crecer, de juntarnos con personas que no te contaminen. Mire, yo he visto algo, les voy a decir, he visto algo porque mis hijos están en un equipo, juegan básquet en un equipo. Y la otra vez, mire, vi un equipo en un partido, estaba bien emocionante, bien bonito, pero todos alegaban. Todos alegaban. Todos los de la banca, los que jugaban, todos alegaban y alegaban y alegaban y alegaban. Y entonces yo dije, de razón, por eso hacen equipo. Porque todos alegan, ¿verdad? Tienen un común en el equipo. Entonces, de verdad, si nosotros nos vamos a juntar con alguien que es mentiroso, vamos a terminar mentirosos. Por eso, mire, me impresiona tanto cómo el Señor nos enseña al respecto de este tema, porque Él dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Quién se sienta contigo a tu mesa? Yo no te digo, ¿verdad?, que no tengas que sentar, pero de verdad, no puedes hacer alianzas con gente que no es temerosa de Dios. Júntate con gente que te ayude a ser espiritual cada día. Júntate con la gente. Y fíjese que ¿sabe cuál es el problema que tiene el espiritual? Le voy a decir, ¿sabe cuál es el problema que tiene el espiritual? Que como recibe del Señor, tal y como recibe, te lo da. Mire, hermana, deje de ser desamorada con su esposo. Esa hermana tan chiquita ya se quiere meter en mi vida. Somos amigas, pero hasta aquí nada más. Pero ese es el problema, de que cuando te juntas con alguien que es guiado por el Espíritu, siempre va a ver lo que el Espíritu le quiere mostrar de ti. Y a veces es lo que a nosotros no nos gusta. Y a veces es más fácil hacerse uno con el de las tinieblas. Y cuando uno siente, ya resulta uno haciendo. Fíjese, mi esposo decía que él va con sus amigos, ¿verdad?, a celebrar con su promoción. Pero la otra vez, yo me senté, yo se lo digo con mucho temor del Señor. Yo fui a las bodas de plata, de mi promoción. Y me senté empezando. Ahí en mi promoción hay más bolígrafos que otra cosa. Pero miren, hermanos, sirvieron a todos, ¿verdad? Yo no lo recibí, me sirvieron y yo lo dejé en la mesa. Pero usted no sabe, a mí nunca me ha gustado el alcohol, jamás en mi vida. Ni el cigarro tampoco, ¿no? Ni sé bailar, solo danzar. Pero mire, ese olorcito como que ya me estaba engolando y solo era el olor. Entonces lo retiré. Entonces me dice mi amiga de mi promoción, mira, si te vas a tomar tu vinito, con unas tus boquitas primero. Y ya, no, gracias, yo te lo regalo, yo si no me lo voy a tomar. Pero ¿por qué voy yo, hermanos? Porque uno fácilmente puede verse involucrado para dar un mal testimonio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Está como un joven que llegó a la casa, fíjese, y que iba a una determinada iglesia y decía, yo voy a predicar a los prostíbulos, le dijo a mi esposo. Y yo, chanfle, yo estaba haciéndoles el café, ¿verdad? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Será cristiano o yo lo confundiría? Dije yo que tal vez no es cristiano. Yo voy y les hablo del Señor a las prostitutas y les digo, dije yo, no mucho me quedaba eso muy claro, ¿verdad? Entonces vino mi esposo y le dijo, ¿y qué dice tu pastor de eso? ¿Vas con el permiso de tu pastor? Porque miren, hermanos, yo les voy a decir, no querramos ser más misericordiosos de Dios que Dios.
Cuando Dios te va a dar una palabra para alguien, dala. Pero si Dios no te vas a ofrecer, dice el hermano Miguelito, así no se ofrezca. Déjese guiar por el Espíritu. Porque miren, hay semilla que solo cae en lugar pedregoso. Y usted solo está perdiendo su tiempo. Tal vez más lo aprovecha si va a planchar las camisas de su esposo. Pero miren, sí, yo voy con el permiso de mi pastor y voy a evangelizar, pero ¿van mujeres contigo? No, solo va otro hermano y yo. Eso sí está extraño, le dijo mi esposo. ¿Y a qué hora vas? A la hora del show. Ay, dije yo, este hermano es más carnal que otra cosa, ¿verdad? Ya le hubiéramos puesto disciplina aquí. Pero mire, sigamos. Estamos en Proverbios 13:20. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Si usted lo consigue, puede compartir. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Imagínense, hermano, reserva el Señor al piadoso. Pero aquel que reincide, hermano, aquel necio que sigue, a veces somos neciecitos, hermano, ¿ves? Le esperará el día de su castigo. Así que usted no obre mal y espere que le pongan una medalla de honor al mérito. No, si usted obró mal, tiene que esperar su castigo, excepto usted venga al trono del Señor y se quite de toda culpa, hermano, y el Señor tome sus culpas y diga, no, ya no te va a acusar el acusador, porque eso se llama misericordia. Pero como a veces es bien complicado para nosotros poder venir al trono de la gracia y decir, ay Señor, yo me despojo de esta culpa. Yo no sé de qué culpa usted esté cargando, pero hay cosas, hermano. Mire, yo llevaba la culpa de pensar que Dios era un Dios injusto cuando perdí a mi papá. Y tenía una maestra en sexto primaria que siempre me ponía a declamar el poema del Padre. Y yo, cuando declamaba el poema del Padre, yo lloraba porque yo decía, todas tienen a su papá, yo no tengo a mi papá. Y decía la maestra, siempre me premiaban. Y me premiaban porque yo declamaba llorando el poema. Y yo no iba yo a llorar si me faltaba mi papá, pero eso era lo que les gustaba, que yo con injundia declamaba el poema. Pero yo siempre pensé que Dios era injusto. Y a veces pensamos por las pruebas que vienen a nuestra vida que tenemos un Dios injusto. Ay, no, es que Dios a mí no me hace justicia. Es que Dios a mí tal vez se olvidó de mí. No, hermanos. Es que Dios nos quiere enseñar que vayamos al trono de su gracia y que nos despojemos de toda culpa que hemos venido arrastrando, de toda palabra de maldición, de todo ojo altivo, de toda palabra ociosa. Porque yo te voy a decir algo, ¿no? Dice un proverbio de la calle que nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a toda la gente. Y yo, si dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, hermano, no carguemos con culpas, aprendamos a ser despojados de toda culpa, de toda acusación del enemigo, porque tú eres llamado hijo de Dios y estás en sus manos y Él está haciendo la obra perfecta. Y para que no te cause tanto dolor la manipulación de sus manos, tienes que aprender a recibir con humildad sus mandamientos y a ponerlos por obra. Y ahora vamos a leer unos textos. ¿Qué pasa cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué frutos vas a tener de establecer el reino de Dios en tu vida? Vayamos a 2 de Samuel 22, 25. 2 de Samuel 22, 25. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Ciertamente cuando venimos al Señor a veces venimos cargados, ¿verdad? Y a veces traemos culpas en nuestra espalda y a veces traemos cargas en nuestra espalda. Pero cuando venimos delante del Señor, yo siempre digo que este es el trono de la gracia,
El altar es el trono de la gracia. Un día me decía una hermana, es que yo necesito que el Señor obre esta semana en mi vida. Venga, aquí está, bien. Aquí está el trono de la gracia, venga. Venimos a dejar toda culpa delante del Señor. Venimos a dejar todo aquello que nos está cargando. Y el Señor te va a recompensar. Y te va a absolver con una conducta limpia, solo en su presencia. No quieras demostrar una conducta limpia viviendo bajo tus leyes, bajo tus preceptos. Mejor ven delante del Señor y que sea Él el que te presente ante tus enemigos con una conducta limpia. Vámonos a Primera de Reyes 3:11. Primera de Reyes 3:11. Y le dijo: ¿por qué me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar? Y esas dos palabritas me impresionan: oír y gobernar. Es necesario que cuando nosotros venimos a la escuela de la instrucción para ganar el galardón de la vida eterna, valga la redundancia, tenemos nosotros que aprender a oír. Muchas veces oímos, como decía mi hijo Rolandito un día en la mesa: ustedes me decepcionan, porque ustedes acaban de oír la palabra y ya están haciendo lo contrario. Y yo dije, de verdad, tenemos que aprender a oír, pero que esa palabra que oímos nos haga respetar esta gobernatura que tenemos aquí adentro en el corazón, cuando ya hemos nosotros establecido el reino de Dios. Porque si nosotros estamos incurriendo en las leyes del Señor, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y después no pretendamos que el Señor, miren, el Señor me confrontaba con la profecía a mí. ¿Cuánto quieren ustedes comer del fruto bueno de la tierra? Todos me piden del fruto bueno de la tierra, quieren deleitarse del fruto bueno de la tierra, pero no dejan sus rebeliones. Miren, hermano, de verdad, y yo le voy a decir algo: un espíritu de rebelión se mueve estos días, que estamos estos días presentes, estos días venideros. Un espíritu de rebelión se mueve, hermano. Aprenda a discernir usted. Mire cómo se ha estado levantando el enemigo en contra de nuestra vida. Aprendamos a discernir. Yo le decía: Señor, yo no quiero ser una esposa que lleve a mi casa un espíritu de rebelión y contaminar a mis hijos, contaminar a mi esposo. Ayúdame, dame ese discernimiento de que yo no pueda darle cabida a ese espíritu de rebelión, porque sabe que el espíritu de rebelión es rebelarse en contra del propósito de Dios. Todo lo que viene, todo lo que tenemos que hacer en el Señor, nos rebelamos, nos cuesta. Humillarnos nos cuesta, pedir perdón nos cuesta. A veces hemos dejado de practicar las buenas costumbres. Ya no les decimos a nuestros seres queridos que los amamos. No le digo a los demás de la iglesia, le digo a nuestro círculo. A nuestro círculo: ha agarrado usted a su esposa, te amo, perdóname porque te he fallado, perdóname. A veces de cosas que ni nosotros no sabemos. Yo le decía a mi esposo: perdóname porque lo que yo te he hecho, aunque te lo merecías. Pero no dejemos las buenas costumbres. Llame a sus hijos, ore por ellos, manifiésteles, enséñeles que usted tiene establecido el reino de Dios en su corazón. Mire, han entrado espíritus de rebelión a la vida de nuestros hijos, y por eso yo me gozaba tanto en el Señor, porque yo le decía: este año fue un año muy intenso para mí, vivido intensamente, y cerramos con broche de oro con el accidente de Estuardo. Y le digo con broche de oro porque verdaderamente ha sido una victoria. Y yo le decía al Señor: para esto pasó el accidente, Señor, alabado sea tu nombre, pero enséñame a mí, instrúyeme para que yo pueda trasladar en ellos y evitar todas estas cosas que suceden. Tenemos que aprender a ser instruidos por el Señor y principalmente a establecer el reino de Dios en nuestra vida, porque si no vamos a vivir como cristianos sin ley, y un cristiano sin ley vive en un libertinaje total. A mí me impresionaba lo que mi esposo comentaba, porque yo tuve la bendición de encontrarme con una mi amiga de primaria, estudiamos juntas, y me decía: ella es mormona, y ella me decía: mira, Gaby, me decía, yo te voy a decir algo, porque conoció a un joven
y él es cristiano evangélico. Y han estado saliendo y todo, pero el problema, la discusión, es que ella es mormona y que él es evangélico. Y me dice ella que se sientan a la mesa a tomar un cafecito y terminan peleando. Y me decía, no, yo ya sé que con él no voy a ser pareja, me decía ella, porque siempre terminamos en discordia. Pero mira, yo le digo, mira, los evangélicos, todas las prohibiciones que tienen en la iglesia, las ejecutan afuera de la iglesia. Todo lo que les prohíben aquí, la gana es de irlo a experimentar allá afuera, decía ella. En cambio, nosotros los mormones nos tomamos nuestro vinito, todos reunidos, decía. Nos echamos el bailecito, unos con otros ahí reunidos. Entonces, cuando uno sale de la iglesia, no tiene ganas uno de ir a pecar, dice, porque ya tomó, ya bailó, hasta jugamos cartas y ahí todos reunidos, pues. Mire cómo es el enemigo, que el Señor lo reprende. Por eso hoy hay iglesias para todos los gustos, pero una iglesia que te hable de la santidad, de la consagración, una iglesia que te diga que tienes que ser un cristiano evangélico establecido en el reino, en el principio del Señor, no nos va a gustar, porque a veces hasta yo me quiero ir. Un día le dije a mi esposo, ¿me das permiso para irme a un culto de tal iglesia? ¿Qué? ¿Me das permiso? No, te vas conmigo. Amén. Pero mire, tenemos que aprender nosotros a ser agradables al Señor. Somos sus hijos y nos tenemos que parecer. Vayamos a Salmo 10, 18. No se vaya a aburrir de oírme, que ya voy terminando. Salmo 10, 18. No sé en qué texto íbamos. 15.2, perdonen hermanos. Salmo 15.2. Salmo 15.2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad de su corazón. Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón. Imagínese usted. Yo no sé si usted está entre este grupo, pero yo no estoy todavía ahí. Pero esa es la meta. Esa es la meta. Solo el que vive sin tacha practica la justicia, el que dice la verdad de todo su corazón. Vayamos al Salmo 36.6. Salmo 36.6. Salmo 36.6. Tu justicia es como las grandes montañas, tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y de animales. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan protección. Mire qué lindo. Ahí está nuestro refugio. Ahí está nuestra protección. Cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida, tienes un lugar a donde ir. Tendrás siempre una medicina para tu enfermedad. Tendrás siempre fuerzas cuando te sientes debilitado. Siempre tendrás un refugio, un escondedero, cuando tú pones el principio, el trono de Dios en tu vida. Y yo creo que ha llegado el tiempo de que verdaderamente nosotros podamos decirle al Señor, ven y toma el trono de mi corazón, ¿verdad? Que ya no vivamos bajo nuestras leyes, nuestros preceptos. Decía uno de los abogados, ¿verdad? Que los que leen, los que viven bajo sus preceptos son irracionales, son como animales, ¿verdad? Y nosotros somos obra de Dios, obra de sus manos, y entonces tenemos que vivir así. Me impresiona mucho, y yo quiero terminar con esto, y quiero que ministremos, que esta mañana usted se pueda acercar a ese trono, y que el Señor quite toda culpabilidad. Yo no sé, usted se conoce, deje que el Espíritu Santo le muestre, pero yo quiero compartir con usted Daniel 7:9, porque me impresiona ese trono que Daniel mira, esa visión que él tiene. Me impresiona. Daniel 7:9.
Daniel 7, 9. Y dice Daniel, seguí mirando, dice, hasta que fueron puestos unos tronos. Y un anciano se sentó en él, y sus vestidos eran blancos como la nieve, y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban de pie ante su presencia. El tribunal dio principio a la sesión, y los libros fueron abiertos. Hay un libro de tu vida, hermano. Hay un libro de tu vida que no puedes pasar desapercibido. Hay un libro de tu vida que muestra cuáles han sido tus actos y tus obras, y también los míos. Y no se desconoce nada en ese libro de nosotros. El tribunal dio principio a la sesión. Los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando, atraído por las cosas tan arrogantes de los cuerpos pequeños que decían. Y mientras estaba mirando, mataron al monstruo y lo hicieron en pedazos. Y luego lo echaron al fuego para que se quemara. Y también a los monstruos se les quitó el poder, pero los dejaron seguir viviendo hasta que les llegara su hora. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado todo el poder, la gloria y el reino. Y la gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. No sé qué te ha hablado el Señor a través de este texto. Yo no sé qué potestad se ha levantado. Lo único que sé por el Espíritu es que necesitas presentarte a ese trono, donde las cosas, los problemas, las montañas son reducidos a nada. Donde el Señor dice, quiero quitar toda culpabilidad de tu vida. Quiero despedazar a tus enemigos. Quiero darte las victorias. Quiero darte la victoria sobre tus enfermedades que ciertamente ahí te estabas echando en el enemigo. Quiero sanar tu tierra. Ven delante de ese trono. Aprovecha esa visión hoy